El diseño de las redes de distribución tiene como objetivo el identificar cuál es el número de CEDIs y en dónde se tienen que ubicar los CEDIs con la intención de que el costo total sea el más bajo posible. Entonces, en la gráfica ustedes observan la línea amarilla que establece que entre mayor número de centros de distribución tenga, menor es el costo de transporte entre todos los CEDIs. La línea verde establece que entre más centros de distribución tenga, mayor es el costo de transporte dentro de los CEDIs. Pero también la línea roja plantea que entre más centros de distribución tenga, mayor es el costo de inventario. La línea azul, que entre más centros de distribución tenga, mayor es el costo de almacenaje. Sin embargo, cuando nosotros acumulamos todos esos costos, tenemos hasta arriba en la curva negra, la curva de costo total. Y si se fijan, lo que nosotros buscamos es en la parte inferior de esa curva cuál es el número de centros de distribución que hace que ese costo total sea el más bajo posible. Entonces, bajo esa lógica y bajo ese pequeño planteamiento de esa gráfica que ya habíamos revisado durante el curso, ahora el planteamiento final que hay que desarrollar con los chicos de la unidad de evaluación 1.2 es el desarrollar un proyecto de distribución de dulces regionales que dice una empresa comercializadora de dulces regionales de la ciudad de Morelia ha decidido establecer una alianza con un fabricante local para distribuir sus productos en varias ciudades de México y la empresa comercializadora los ha contratado a ustedes para que desarrollen la logística de distribución de ATES. Ustedes deberán desarrollar el proyecto y determinar la ubicación óptima de los centros de distribución para la entrega en las siguientes ciudades, así como el costo total de la red. Y estas ciudades que están aquí son los mercados. Así que ustedes tendrán que definir en dónde piensan que sería factible ubicar los centros de distribución, alguna pequeña argumentación, alguna pequeña fundamentación de por qué piensan que en esas ciudades tendrían que estar los centros de distribución y a partir de la decisión de en qué ciudades quieren ustedes evaluar la factibilidad de la red, entonces revisar de esos CEDIs para entregar a todas estas ciudades tienen que estar en el modelo. Entonces, ¿en dónde tendrían que estar los CEDIs? ¿Cuántos CEDIs tendrían que ser? ¿Y a qué ciudad se le entregaría producto proveniente de qué CEDI? Y se considerará el costo pallet kilómetro de $1.50 y el costo de los CEDIs, sin importar en dónde lo ubiquen e importar el tamaño, de 100,000 pesos mensuales. Así que con eso, lo primero que tendremos que hacer, por aquello de que seamos malos en geografía, es ubicar en un mapa de Google en dónde es que están ubicados todos los puntos a los que yo tendría que entregar ATES, que son los que estamos viendo ahora en la pantalla, y tendríamos que obtener cuáles son las ciudades que están en el planteamiento y cuál es la demanda de ATES que ya se las he pasado yo en pallets. Entonces, con eso, lo primero que tendremos que hacer es establecer en qué ciudades queremos nosotros evaluar la factibilidad de poner centros de distribución, que en el ejercicio que tienen en la plataforma y en el que voy yo a desarrollar ahora, yo puse Puebla, Toluca, Morelia, León. ¿Por qué? ¿Por qué 4 y por qué ahí? Pues porque se me ocurrió que poner esos 4 y evaluar esos 4 con mis criterios. Ustedes tendrán que proponer sus criterios y los chamacos tendrán que proponer sus criterios de por qué plantean establecer los CEDIs ahí. Entonces, solamente para fines didácticos, pues yo decidí Puebla, Toluca, Morelia y León. Y el ejercicio dice que el costo, sin importar en donde esté el CEDI, es de 100,000 pesos y el costo pallet kilómetro es de $1.50. A partir de esta celda, la G3 y la G4, yo voy a comenzar a hacer la combinación de todos los orígenes a todos los destinos. Así que yo aquí, a partir de la celda G4, voy a tener todos los mercados a los que yo tendría que entregar
Y como son 4 los centros de distribución que yo quiero evaluar, pues entonces esto yo lo voy a repetir 4 veces, 1, 2, 3, 4 veces, para que después de que yo haga toda la combinación de Puebla con todos los destinos, después haga lo mismo con Toluca a todos los destinos, con Morelia a todos los destinos y con León a todos los destinos. Entonces yo así genero una matriz en la que tengo arriba la posible ubicación del CEDI en la fila 3 y abajo la ciudad a la que yo tendría que entregar ATES. Después, para yo poder hacer esa combinación, aquí en la celda G5 utilizamos la función concatenar y vamos a seleccionar Puebla después de una coma, entre comillas un guión y después Querétaro, para tener aquí que voy a hacer yo aquí la combinación de Puebla a Querétaro. Le ponemos la letra un poco más chica para que no se vea tan amontonado y esto yo lo recorro hasta acá para tener todas las combinaciones de origen-destino. Después, en la celda G8 vamos a identificar con la ayuda de Google Maps cuál es la distancia que hay de Puebla a Querétaro. Es decir, nos vamos a un mapa de Google, aquí le ponemos cómo llegar, seleccionamos cómo tenemos que llegar de Puebla a Querétaro. Aquí me dice que de Puebla a Querétaro son 330 kilómetros, entonces yo aquí pongo la distancia de 330 kilómetros. De Puebla a León, entonces aquí busco de Puebla a León, Guanajuato. Me dice que son 492 kilómetros y hago lo mismo con el resto de las ciudades, hasta yo tener completamente llena la distancia que hay de cada uno de los orígenes a cada uno de los destinos. Después, en la fila 7 nosotros vamos a tener los costos, así que en la G7 yo voy a multiplicar el costo por kilómetro, dejando la celda fija, por la distancia que hay de Puebla a Querétaro. Entonces, de Puebla a Querétaro, si yo tengo 330 kilómetros y el kilómetro me cuesta $1.50, significa que llevar mercancía de Puebla a Querétaro me cuesta 495 pesos. Y esa fórmula yo la arrastro hasta la celda AL, en donde tengo la combinación de León con Ciudad de México. Todas estas celdas de la fila 6 que yo voy a sombrear en color amarillo son las que yo voy a obtener como resultado de la optimización. Voy a obtener en las celdas verdes en donde tengo que ubicar los CEDIs y en las celdas amarillas qué cantidad de producto tengo que enviar de cada CEDI a cada ciudad. Después, acá abajo comenzamos a establecer las restricciones, comenzando con las restricciones de capacidad de CEDIs. Así que acá abajo yo voy a copiar y voy a pegar de manera transpuesta la ubicación de esos centros de distribución y después voy a bordear, voy a poner los bordes de toda esa parte hasta la celda AL. Esto es únicamente con la finalidad de no perderme posteriormente en la configuración. Y después voy a poner un 1 en cada una de las celdas en donde yo tengo intersección de Puebla, el CEDI de Puebla, a qué ciudades va a llevar mercancía. Entonces son a estas ciudades a las que Puebla va a llevar mercancía. Después acá abajo, Toluca, a qué ciudades va a llevar mercancía, haciendo una intersección de Toluca con las columnas en las que yo tengo CEDI de Toluca. Hago lo mismo para el CEDI de Morelia y lo mismo para el CEDI de León. Si se acuerdan, estos unos dijimos que iban a funcionar como un switch
de la secuencia que va a seguir el flujo de mercancías, y estos unos lo que están haciendo es que me están determinando cuál es la ruta que se va a seguir de los CEDIs de cada una de las 4 localidades que yo estoy evaluando. Eso quiere decir que todo lo que pase por estas celdas se va a ver afectado por esto que me va a multiplicar esta cantidad de producto por esos unos, que significan que aquí las cantidades que me salgan ahí significa que van a estar en el centro de distribución de Puebla. Entonces eso significa que yo aquí en la celda AM, con la función suma producto, yo voy a multiplicar todas las cantidades que están en la fila 6, desde la C6 hasta la AL6, las cuales voy a dejar fijas, y todo eso lo voy a multiplicar por todo lo que está en la fila 11. Y esta fórmula, al haber dejado fijo todo lo que está en la fila 6, yo la puedo copiar hacia abajo para comenzar a construir mis restricciones. Entonces, en este caso, el tamaño de cada uno de los CEDIs tiene que ser menor o igual a determinada capacidad. Como el planteamiento del ejercicio dice que vamos a construir el CEDI y que vamos a determinar en dónde ponerlo, pues eso supone que los CEDIs tendrían cada uno la capacidad para cubrir toda la demanda. Y si toda la demanda es 49.100, entonces con que yo ponga aquí que el CEDI debe tener una capacidad de 50.000, eso me asegura que cada uno de los CEDIs puede distribuir a todos los mercados, para no descartar la posibilidad de que un CEDI pueda surtir a todos los mercados. Entonces aquí nosotros tenemos las restricciones de nuestros centros de distribución. Acá abajo vamos a poner nuestras restricciones de demanda. Y en esta parte de las restricciones de demanda, lo que vamos a hacer abajo es que vamos a poner todos los mercados a los que yo tengo que entregar el producto. Le ponemos transponer. Igualmente recuperamos el borde hasta la celda AL para que sea más fácil posteriormente una supervisión visual de la red. Y ahora los unos los vamos a poner en todas las celdas en donde yo tengo flujo hacia Querétaro, que es aquí, yo tengo flujo hacia Querétaro, aquí yo tengo flujo hacia León, y aquí yo voy teniendo un 1 en la intersección de cada uno de los mercados con la celda de arriba, en donde yo voy teniendo Ciudad de México en su intersección con Ciudad de México. Y todo este bloque yo lo voy a replicar 4 veces para cada uno de los centros de distribución. Acá la fórmula es exactamente la misma, porque todos estos unos van a multiplicar por lo que sucede en la celda AL, y la situación es que ahora esas restricciones van a ser restricciones de demanda, lo cual significa que el resultado de esa multiplicación tiene que ser ahora mayor o igual a la demanda total. ¿Por qué mayor o igual? Porque no olviden que la función objetivo de todo esto va a ser minimizar el costo. Así que si yo le pongo aquí que me mande una cantidad menor o igual a 3.700, Excel lo que va a decir es, pues lo que hace el mínimo costo es no mandes nada para ningún lado y el costo es 0. Si yo le pongo mayor o igual, entonces voy a forzar a Excel a que el valor que me ponga aquí en esta celda sea exactamente la demanda, porque ese número es el que hace que el costo sea el mínimo posible. Entonces pongamos de una vez nuestra función objetivo, y esa función objetivo que la vamos a ubicar aquí es minimizar los costos. Así que aquí vamos a poner la función suma producto de todas las cantidades, es decir, todo lo que sucede en la fila 6 multiplicado por todos los costos, es decir, todo lo que sucede en la fila 7. Esta va a ser nuestra función objetivo, que es el costo total de la red de distribución.
Ahora, aquí pongamos las restricciones de número de sedis y vamos a poner el número mínimo de sedis y el número máximo de sedis. Recuperamos nuestros bordes hasta la celda AL. Después de ello, como aquí es en donde yo voy a determinar el número mínimo y el número máximo, entonces los unos estarán aquí, ¿cierto? Porque ahí es en donde yo tengo la intersección relacionada con las celdas en las que el modelo me va a calcular el número de sedis o en dónde poner sedis y en dónde no, que son aquí. Entonces estas celdas multiplicadas por estas celdas me va a establecer el número mínimo y acá me va a establecer el número máximo. Así que acá en la parte de restricciones, al yo copiar la fórmula, lo mínimo que yo debo poner es 1, lo máximo que yo debo poner es 4, porque estoy evaluando cuatro posibilidades. Así que aquí, que es el número mínimo, el resultado debe de ser mayor o igual a 1, y acá el resultado debe de ser menor o igual a 4. Ahí ya tengo yo configurada la restricción de número de sedis. Por último, vamos a construir la restricción de conservación de flujos, es decir, asegurarme de que toda la mercancía pase a un CEDI y se vaya de un CEDI a un mercado. Así que acá yo voy a copiar toda la combinación de orígenes destinos con clic derecho, pegado especial, voy a pegar los valores, porque arriba tengo fórmulas para quitarme las fórmulas y después transponer. Nuevamente vuelvo a recuperar mis bordes hasta la celda AL para no perderme en la construcción, y ahora los unos yo los voy a hacer en la celda en la que tengo la intersección de Puebla-Querétaro, Puebla-Querétaro, es decir, la primera va aquí, Puebla-Querétaro, Puebla-Querétaro, y de ahí se van a escalonar para hacer la intersección de cada origen a cada destino que esté en las filas, junto con cada origen y cada destino que esté en las columnas. Entonces, la lógica de los unos en esta parte de las restricciones de conservación de flujos me queda de esta manera, hasta llegar con un 1 en la celda AL62. La fórmula dijimos que es exactamente la misma, pero ahora en toda esta parte de restricción de conservación de flujos, todos esos valores tienen que ser menores o iguales a 0. ¿Para qué es menor o igual a 0? Para asegurarme de que los productos tienen que pasar forzosamente por un centro de distribución y tienen que irse forzosamente a un mercado. Pero para asegurarme de que eso suceda y que esos valores van a ser menores o iguales a 0, en esta parte de aquí yo tengo que poner la demanda a cada uno de los mercados, pero de manera negativa. ¿Por qué de manera negativa? Pues para que el positivo que estoy poniendo en las restricciones de cubrir demanda se anule, digamos, de esa manera, con la restricción que yo estoy poniendo en la conservación de flujos. Entonces, en cada una de las intersecciones de cada origen, de cada CEDI que tengo aquí tengo todo lo que sucede en Puebla, que va a cruzar con el CEDI de Puebla. Aquí tengo todo lo que sucede en Toluca, que va a cruzar con todo lo que yo tengo en Toluca. Entonces, de esta manera, yo me aseguro que voy a tener aquí un número menor a 0, lo cual significa que los productos pasaron por un CEDI y se fueron a algún mercado, es decir, no se quedaron en el camino. Entonces, ya que yo tengo construida toda la lógica, los costos, las cantidades, la función objetivo, las restricciones, lo que sigue es irnos a Solver, establecer cuál es la función objetivo que está en la celda B2,
la cual tenemos que minimizar, y las celdas que vamos a cambiar, porque son las que yo busco optimizar, son de la C6 a la AL6. Entonces estas son las celdas que yo tengo que optimizar. Ahora vamos a las restricciones. La primera de las restricciones es que todo este rango de celdas tiene que ser menor o igual a todo este rango de celdas. Le ponemos agregar. La segunda restricción es que todo este rango de celdas sea mayor o igual, aquí lo tenemos que cambiar, a todo este rango de celdas. Le ponemos agregar. La siguiente es que esa restricción que establece el número mínimo de CEDIs sea mayor o igual a esa cantidad, que es 1. La siguiente es que ese, que es el número máximo de CEDIs, sea menor o igual a ese, que es un 4. La siguiente restricción es que todo ese rango de celdas, que es la restricción de conservación de flujos, sea menor o igual a todo ese rango de celdas. Y la última restricción es que el número de centros de distribución, este que está aquí, sea un número binario, es decir, un 1 se pone el CEDI, un 0 no se pone el CEDI. Y ya que tengo yo ahí toda la configuración, yo selecciono aquí el modelo GRG no lineal o el modelo simplex, le pongo resolver. Y después de que el solver busca la solución óptima, yo voy a obtener como resultado, acá me voy a pasar a otra hoja porque Solver y Mac no se llevan bien, entonces como yo configuré aquí inicialmente en Mac, entonces me puede dar unos resultados que no son confiables, pero acá yo ya tengo la solución hecha en una PC. Entonces en este caso el resultado es que yo tendría que poner un CEDI en Puebla, un CEDI en Toluca, un CEDI en León. El costo mínimo de la red sería 10.388.000 pesos. El tamaño del primer CEDI es de 6.000, el del segundo es 12.500, el del tercero es 30.600. Estos son los tamaños de centros de distribución. Verifico que se cumplan las restricciones de demanda, es decir, que aquí yo no tenga valores mayores a los que tengo establecidos en la demanda. Aquí me establece que la cantidad de CEDIs debe de ser 3. Aquí yo me aseguro que en todos los casos tengo números negativos. Esto es solamente como para asegurarme que la restricción se cumple. Pero si yo hago la verificación de que aquí tengo las demandas exactamente iguales que acá, y acá yo tengo números de CEDIs que se cumplen con la demanda, entonces el modelo es confiable. Y por último, el CEDI de Puebla enviaría a Puebla, a Jalapa, estas cantidades. El CEDI de Toluca enviaría esta cantidad a Ciudad de México. El CEDI de León enviaría estas cantidades a Querétaro, a León, Aguascalientes y Guadalajara y a Tepic. Así que aquí yo tengo los CEDIs y en dónde están. Aquí yo tengo el costo mínimo y en las celdas amarillas yo tengo la cantidad de producto que se tendría que enviar de cada CEDI a cada mercado. Y acá yo tengo el tamaño de cada uno de los centros de distribución. Con esto regresamos a un mapa de Google y en ese mapa de Google lo que hacemos es que construimos esa red. Ahí están los mercados. Esta imagen no corresponde al ejercicio final. Los puntitos azules son los mercados, los pusimos en un mapa de Google. Los puntitos naranjas son los centros de distribución que pusimos en un mapa de Google en una capa distinta para poder cambiar el color. Y después con unas flechas nosotros indicamos de qué CEDI a qué mercado y la demanda que yo voy a tener que enviar de cada CEDI a cada mercado.
ponemos un cuadrito que nos resuma la ubicación de los CEDIs y la capacidad, y nos faltaría aquí poner el costo total de la red. En algún otro lado poner el costo total de la red es 10.388.025 con esa evaluación de centros de distribución. 2 minutos. Con esa evaluación de centros de distribución, pueden ser otras. De hecho, si los muchachos hacen exactamente esto porque ustedes les enseñan esto, pues significa que se lo copiaron y que no lo hicieron. Entonces, esta es la actividad de evaluación 1.2.